Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Querida familia de Jesús TV, bienvenidos a una nueva edición de Fe al Día, su noticiero donde les traemos la información más relevante de la iglesia y de la sociedad desde una perspectiva de la fe. Hoy tenemos un programa lleno de información importante, desde noticias locales en Guatemala hasta lo que ocurre en la Iglesia Universal y en el mundo. Así que no se lo pierdan. Como en cada edición les traemos las noticias más relevantes, siempre con la mirada puesta en construir un mundo más justo y más humano, guiados por el espíritu de esta temporada de gracia. Así que iniciamos en su noticiero Fe al Día. Comencemos con las noticias de nuestra querida Guatemala. Monseñor Víctor Hugo Palma Paul recibe el palio arzobispal de manos del Papa León XIV. Con ocasión de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, celebrada el domingo 29 de junio, su santidad el Papa León XIV bendijo los sagrados palios destinados a los nuevos arzobispos metropolitanos. En una ceremonia solemne celebrada en la Ciudad del Vaticano, entre los prelados que recibieron esta distinción, se encontraba su eminencia Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, arzobispo metropolitano de Los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán. Nacido en el barrio La Recolección en 1958, Monseñor Palma Paul ha dedicado 41 años de su vida al sacerdocio y 23 al episcopado. Fue nombrado obispo de Escuintla en el año 2001 y ha llevado adelante una fecunda labor pastoral, tanto en parroquias como en la formación de futuros sacerdotes, destacando su servicio como párroco en Santiago Zacatepeques y como formador en el Seminario Mayor de la Asunción. Con estudios en Roma, donde obtuvo el doctorado en teología, su vida sacerdotal ha estado marcada por el compromiso con la Iglesia y su pueblo. Su reciente nombramiento como arzobispo de Los Altos representa no solo un reconocimiento a su fidelidad y entrega, sino también un llamado a pastorear una comunidad de más de 1 millón de habitantes, de los cuales más de 713,000 profesan la fe católica. El palio arzobispal, símbolo de comunión con el sucesor de Pedro y de la misión pastoral como metropolitano, fue impuesto a Monseñor Palma Paul por el mismo Santo Padre, en un gesto de cercanía y confianza en su ministerio al frente de esta importante arquidiócesis guatemalteca. En más de la información de carácter nacional, Monseñor Tulio Omar Pérez Rivera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, se encuentra participando en el Jubileo de la Esperanza, un evento convocado por el Santo Padre que reúne obispos provenientes de diversas partes del mundo para vivir un tiempo de gracia, oración y comunión eclesial. En este significativo encuentro, los pastores de la Iglesia reflexionan sobre la misión episcopal a la luz de la esperanza cristiana, renovando su compromiso con el Evangelio y con el servicio al pueblo de Dios en cada uno de sus diócesis. La presencia de Monseñor Pérez Rivera en este jubileo expresa la cercanía de la Iglesia guatemalteca con el sucesor de Pedro y con la Iglesia Universal. Como comunidad de fe nos unimos en oración al Santo Padre y a todos los obispos participantes, pidiendo al Señor que este tiempo jubilar fortalezca su ministerio y haga fecunda su labor pastoral, para gloria de Dios y el bien de las almas. El pasado 25 de junio, sacerdotes de los decanatos 5 y 6 se reunieron con Monseñor Gonzalo de Villa en el Palacio Arzobispal. Este día, en el Palacio Arzobispal de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, los sacerdotes pertenecientes a los decanatos 5 y 6 sostuvieron un encuentro fraterno con el señor arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez. La reunión tuvo como finalidad fortalecer la comunión pastoral y reflexionar sobre 3 temas centrales para la vida de la iglesia local: el proceso sinodal arquidiocesano, el jubileo 2025 y la realidad de la vida pastoral en cada una de las comunidades. En un clima de diálogo y corresponsabilidad, los presbíteros compartieron experiencias, inquietudes y propuestas, reafirmando su compromiso con la misión evangelizadora. Monseñor Gonzalo de Villa, por su parte, animó a los sacerdotes a continuar sirviendo con generosidad al pueblo de Dios, atentos a los signos de los tiempos y fieles al llamado del Señor.
La reunión concluyó con una oración por la unidad y la fecundidad del trabajo pastoral en toda la arquidiócesis. Peregrinación en honor al padre Hermógenes López Coarchita, 47º aniversario de su martirio. Con profundo agradecimiento y fervor, la comunidad de la fe de la parroquia María Auxiliadora ha convocado a una peregrinación especial en conmemoración del aniversario del martirio del siervo de Dios, padre Hermógenes López Coarchita. Su testimonio de amor radical al Evangelio y su firme compromiso con la justicia siguen siendo una luz para el pueblo guatemalteco. Sus visiones de Cristo, en las que reveló su compasivo y sangrante corazón, fomentaron la devoción católica del Sagrado Corazón justamente en una comunidad fuertemente golpeada en la década de los 70. Hablamos de San José Pinula. Cada año, el 30 de junio, se recuerda la memoria de este humilde sacerdote guatemalteco, párroco del pueblo de San José Pinula y aledaños, que en el ejercicio de su misión pastoral fue vilmente asesinado en 1978. No había cumplido los 50 años de edad, una noticia que inmediatamente corrió toda la República como un hecho espantoso que todos se resistían a creer, pero tenían que rendirse a la evidencia. Cerca de Los Cerritos, en las inmediaciones de la aldea San Luis, a 4 kilómetros de San José Pinula, en la carretera que conduce a Palencia. En la mañana de ese día 30, unos individuos esperaban al padre Hermógenes como regresaba de visitar a 2 enfermos de su parroquia. Las circunstancias de ese momento están todavía poco esclarecidas. Los asesinos buscaron el mecanismo de hacerle el alto al sacerdote, que se conducía solo en un vehículo pick-up rojo, e inmediatamente descargaron sobre su pecho varios disparos de escopeta, cuyas balas hirieron mortalmente al sacerdote. Por si esto fuera poco, todavía a sangre fría uno de ellos le dio el tiro de gracia. Al llegar a San José Pinula, el 28 de noviembre de 1966, para ser por primera vez párroco, quiso ser el amigo de todos sin excepción. Sin embargo, pronto se dio cuenta que la realidad era dura para la gente y que su misión pastoral tenía también que abarcar la preocupación por las necesidades de la gente más sencilla. El ambiente de entonces facilitaba la comprensión de la realidad. Su inteligencia de pastor y profeta pronto le permitieron conocer dónde estaban las causas de la pobreza, realidad que Dios no quería. De esto dan cuenta sus escritos tan copiosos: su diario, publicado en junio de 2003, los cuadernos donde anotaba sus visitas a los enfermos, el buen número de cartas a autoridades eclesiásticas y públicas. También formaba parte del equipo de redacción de un pequeño periódico de San José Pinula llamado El Vocero Quincenal. Llegaron a la puerta de su misma casa para advertirle con descaro que no estaban de acuerdo con su proceder. Decidió entonces el padre Hermógenes viajar siempre solo en su vehículo para que nadie más fuera a ser víctima en caso de que atentaran contra su vida. Los prudentes le aconsejaron cambiar de parroquia. El buen párroco no solicitó al arzobispo esta posibilidad, sino que siguió su misión pastoral en San José Pinula. Solía repetir: si mi misión es dar la vida, así lo haré, pero nunca me echaré atrás en la causa que estoy defendiendo. El 30 de junio de 1978, aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando el padre Hermógenes se encontraba en su vehículo de regreso a visitar a un enfermo en la aledaña aldea de San Luis, fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego contra su humanidad, muriendo así en el sitio. Citado textualmente el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, la noticia sobre el asesinato del padre Hermógenes se extiende por los poblados. La gente comenzaba a agolparse. Una multitud muy grande, eran miles de gentes de San José, El Colorado, Concepción Pinula de las Nubes, de la Soledad de Palencia, El Zapote, El Naranjo, de La Joya, de Los Cedros, fueron miles de gentes. En la actualidad, sus restos reposan en la iglesia de San José Pinula, junto a sus reliquias, la sotana negra y la estola que vestía el día de su muerte, donde se pueden apreciar las perforaciones de las balas y la sangre derramada. El movimiento familiar cristiano fue el encargado de organizar la Semana de la Familia en la parroquia Santa María del Tepeyac en Guajitos. La actividad desarrollada durante 5 días se llevó a cabo en el templo, que durante 5 noches se llevaron actividades de avivamiento, prédica, alabanza, concursos, alegría y contemplación. La hospitalidad del grupo pastoral y comunidades lideradas por el padre Gonzalo Yoc hicieron de la semana una bendecida jornada de encuentro familiar.
La Semana de la Familia es una iniciativa para fortalecer los lazos familiares y promover la unión y convivencia entre sus miembros. Durante esta semana se realizan diversas actividades y eventos para fomentar la participación familiar, tanto en el ámbito comunitario como en el hogar. Dentro de la actividad, mi esposo Juan Pablo Mata tuvo la bendición de predicar el tema La Anunciación a los Pastorcitos, evento que fue transmitido por la señal de Jesús TV. 10º encuentro de intercesión de la Renovación Carismática Católica en Guatemala reunió a fieles bajo el lema Ven, Jesús te llama. El pasado domingo 29 de junio se llevó a cabo el 10º encuentro de la intercesión de Renovación Carismática Católica en Guatemala. El evento, organizado por el Ministerio de Intercesión del Departamento de Guatemala, se celebró en el Auditorio San Juan, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bajo el lema Ven, Jesús te llama, inspirado en la cita de Gálatas capítulo 1 versículo 15, cientos de participantes se congregaron para vivir una jornada de oración, formación y comunión en el Espíritu Santo. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la misión del intercesor dentro del caminar carismático, reafirmando su llamado a la oración constante y a una vida de santidad. Durante la jornada se vivieron momentos intensos de alabanza, predicación, adoración, intercesión comunitaria, una bella obra de teatro que refleja el carisma de renovación carismática y que promueve una relación viva y profunda con Dios, así como el compromiso activo con la Iglesia. El Ministerio de Intercesión destacó la importancia de este servicio como una expresión de amor por el prójimo al ofrecer oraciones por diversas intenciones y necesidades, siempre buscando la guía del Espíritu Santo. La intercesión, considerada dentro del movimiento como un camino hacia la perfección cristiana, fue vivida con fervor por todos los asistentes. Este 10º encuentro se convirtió en un signo de unidad y renovación espiritual para todos los participantes, quienes regresaron a sus comunidades fortalecidos en la fe y en su compromiso de seguir siendo intercesores según el corazón de Cristo. Vamos con información de carácter universal de nuestra iglesia y con una emotiva celebración eucarística ante más de 20.000 fieles en la explanada de la Catedral de Roma. El Papa León XIV destacó en la solemnidad del Corpus Christi el poder liberador de la Eucaristía como fuente de justicia, esperanza y comunión. En su homilía denunció un mundo herido por la desigualdad y la indiferencia y afirmó que el pan consagrado es presencia real de Cristo, capaz de saciar el alma humana. La jornada culminó con una solemne procesión llevando al Santísimo Sacramento por las calles de Roma hasta la Basílica de Santa María la Mayor, como signo visible de una fe que camina y transforma. Es hermoso estar con Jesús. Con esta poderosa expresión, el Papa León XIV daba ayer inicio a su homilía en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, pronunciada ante más de 20.000 fieles congregados en la explanada de la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma. El sucesor de Pedro destacó el valor central de la Eucaristía como fuente de esperanza, justicia y comunión. Cuando Dios reina, el hombre es liberado de todo mal. Comentando el Evangelio de la multiplicación de los panes, el Santo Padre denunció un mundo marcado por el contraste entre el hambre de muchos y la acumulación de pocos. Hoy, en lugar de las multitudes que aparecen en el Evangelio, hay pueblos enteros humillados por la codicia ajena aún más que por el hambre misma. Ante la miseria de muchos, la acumulación de unos pocos es signo de una soberbia indiferente que produce dolor e injusticia. Después, el pontífice recordó que la Eucaristía no es un símbolo vacío, sino la presencia real de Cristo capaz de saciar el alma humana, y explicó cómo incluso el acto de alimentarnos revela nuestra vulnerabilidad y nuestra sed de eternidad. La invitación de Jesús abarca nuestra experiencia cotidiana. Para vivir necesitamos alimentarnos de la vida, quitándosela a las plantas y a los animales. Sin embargo, comer algo exánime nos recuerda que también nosotros, por mucho que comamos, moriremos.
Tras finalizar la misa, una imagen que nos quedará en la memoria: el Papa León XIV en procesión hasta la Basílica de Santa María la Mayor, llevando el Santísimo Sacramento por las calles de Roma como signo visible de la fe que camina. Al cuore di chi crede, perché creda. Al corazón de quien cree para que crea más firmemente, y al corazón de quien no cree para que se cuestione sobre el hambre que tenemos en el alma y sobre el pan que puede saciarla. Desde el altar hasta las calles, León XIV recordó que compartir el pan multiplica la esperanza y que la Eucaristía es el alimento de un mundo que anhela justicia, unidad y salvación. El Papa León XIV se reunió esta semana en la Basílica Vaticana con los futuros sacerdotes llegados a Roma para su jubileo. El pontífice los invitó a la oración y al discernimiento, para ser testigos de esperanza y evangelizadores mansos y fuertes en un mundo marcado por el conflicto, el narcisismo y la sed de poder. También los exhortó a escuchar el grito de los últimos, haciendo de la propia vida un don de amor. Gracias por haber aceptado con valentía la invitación del Señor a seguir, a ser discípulo, a entrar en el seminario. Hay que ser valientes y no tengan miedo. El Papa los llamó a ser anunciadores mansos y fuertes, puentes sin obstáculos, pastores con el corazón de Cristo. En su mensaje, León XIV subrayó la importancia del trabajo interior, aprender a leer el corazón, a no llevar máscaras, a convertir las luchas en ocasión de gracia. Cuiden su corazón, dijo, porque solo en el silencio y la oración conocerán su vocación. Escuchen no solo las voces de la Iglesia, sino también las de la cultura, el arte, la poesía, la inteligencia artificial y los clamores del mundo, añadió el Papa. En un mundo marcado por la sed de poder y el descarte, ustedes están llamados a ser signos vivos de gratitud y misericordia, de ternura, alegría y libertad evangélica. El Papa les pidió que se alejen de la superficialidad. Es importante, anzi necesario, fin dal tempo del seminario, puntare molto sulla maturazione Es importante, es más, necesario desde el tiempo del seminario apostar mucho por la maduración humana, rechazando todo disfraz e hipocresía. Teniendo la mirada fija en Jesús, hay que aprender a dar nombre y voz también a la tristeza, al miedo, a la angustia, a la indignación, llevando todo a la relación con Dios. Las crisis, los límites, las fragilidades no deben ocultarse, sino que son más bien ocasiones de gracia y de experiencia pascual. Sono anzi occasioni di grazia y de experiencia pascuale. En un mundo donde a menudo hay ingratitud y sed de poder, donde a veces parece prevalecer la lógica del descarte, están llamados a testimoniar la gratitud y la gratuidad de Cristo, el júbilo y la alegría, la ternura y la misericordia de su corazón. Pensar en mi formación y en la vocación me recuerda siempre ese versículo del Evangelio según San Marcos, que Jesús llamó a los que quiso para estar con Él y para ser enviados a anunciar el reino. ¿Cómo viven la preparación hacia el sacerdocio en este jubileo de la esperanza y con los actuales desafíos? Con mucha alegría, conscientes de que esta gracia de estar aquí es para compartirla con nuestros hermanos y hermanas que nos esperan en Panamá. Tras la peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y la participación en una misa, los prelados escucharon la meditación del Santo Padre, que comenzó agradeciendo a todos su compromiso de venir en peregrinación a Roma, sabiendo cuánto sean apremiantes las exigencias del ministerio. Papa León XIV describió a continuación los rasgos que deben caracterizar a los obispos pastores, que son ejemplos con su palabra y testimonio, que a veces tienen que ir contracorriente para proclamar que la esperanza no defrauda, porque no viene de nosotros sino de Dios. En primer lugar, el obispo es el principio visible de unidad en la iglesia particular que le ha sido confiada. Su tarea es velar para que ella se edifique en la comunión entre todos sus miembros y con la Iglesia Universal, valorizando la contribución de los diversos dones y ministerios para el crecimiento común y la difusión del Evangelio.
En este servicio, como en toda su misión, el obispo cuenta con una gracia divina especial que le fue conferida en la ordenación episcopal que lo sostiene como maestro de fe. En segundo lugar, el obispo como hombre de vida teologal, es decir, hombre plenamente dócil a la acción del Espíritu Santo, que se suscita en él la fe, la esperanza y la caridad, las alimenta, como la llama del fuego, son en las diferentes situaciones existenciales que el obispo funge como hombre de vida teologal. El obispo es también hombre de fe. Prosiguió el pontífice, es el intercesor porque el Espíritu mantiene viva en su corazón la llama de la fe. Es alguien que por la gracia de Dios ve más allá, se ve la meta y permanece firme en la prueba, como Moisés, quien llamado por Dios para guiar al pueblo hacia la tierra prometida, se mantuvo firme. En esta misma perspectiva, el obispo es hombre de esperanza porque la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven, afirmó Papa León XIV precisando. Especialmente cuando el camino del pueblo se hace más difícil, el pastor, por virtud teologal, ayuda a no desesperar, no con las palabras, sino con la cercanía. Cuando las familias llevan cargas excesivas y las instituciones públicas no las sostienen adecuadamente, cuando los jóvenes están decepcionados y hartos de mensajes falsos, cuando los ancianos y las personas con discapacidades graves se sienten abandonados, el obispo está cerca y no ofrece recetas, sino la experiencia de comunidades que tratan de vivir el Evangelio con sencillez y compartiendo con generosidad. De esta manera, la fe y la esperanza se funden en él como hombre de caridad pastoral. Toda la vida del obispo, todo su ministerio tan diverso y multiforme, encuentra su unidad en lo que San Agustín llamaba amoris officium. En la predicación, en las visitas a las comunidades, en la escucha a los presbíteros y a los diáconos, en las decisiones administrativas, el obispo da ejemplo de amor fraternal hacia sus hermanos obispos, hacia sus colaboradores más cercanos, como también hacia los sacerdotes en dificultades o enfermos. Su corazón es abierto y accesible, y así es también su casa. Durante la catequesis de la Audiencia General del miércoles 25 de junio, el Papa León XIV ofreció un mensaje de consuelo y esperanza para un mundo que muchas veces se encuentra desanimado. En una sexta catequesis desde el inicio de su pontificado, centrada en las curaciones de Jesús como signos de esperanza, el Santo Padre animó a los fieles a no dejarse vencer por el cansancio de vivir, sino a volverse con confianza a Cristo, quien tiene el poder de renovar incluso las situaciones más difíciles. Queridos hermanos y hermanas, en un mundo a menudo desanimado, el Papa León XIV nos llama a creer en el poder de Cristo que cambia las situaciones más difíciles. Es de la catequesis de la audiencia de este miércoles 25 de junio. El Evangelio que hemos escuchado nos presenta dos historias. La de una mujer enferma desde hace 12 años y la de una niña que está por morir. La mujer, considerada impura y condenada al aislamiento, se atreve a acercarse a Jesús en silencio, convencida de que basta tocar su manto para sanar. Aunque muchos tocaban a Cristo entre la muchedumbre, solo ella fue curada. ¿Por qué? Porque lo tocó con fe. Quizás también hoy muchos se acercan a Jesús de manera superficial. Entramos en nuestras iglesias, pero nuestro corazón se queda afuera. Esta mujer, silenciosa y anónima, venció sus miedos y tocó el corazón de Jesús con manos que todos juzgaban impuras. Y el Señor la sanó a causa de su fe. El padre de la niña tampoco se rinde ante la noticia de la muerte. Jesús le dice: no temas, solo ten fe. Entra en la casa, toma a la niña de la mano y la vida vuelve. Es inmensa la fuerza de una fe sincera que toca a Jesús con confianza, aun desde la debilidad, porque deja que sus benditas manos actúen. Cuando la fe es verdadera, se confirma nuestra esperanza. La gracia de Cristo actúa y nos es devuelta la vida. Para combatir una enfermedad muy difundida en nuestro tiempo,
es decir, el cansancio de vivir, es necesario afrontar la realidad con Jesús, que no solo cura, sino que también despierta de la muerte. En la vida hay momentos de desilusión, de desaliento e incluso de muerte. Aprendamos de aquella mujer, de aquel padre. Vayamos a Jesús. Él puede sanarnos, puede devolvernos la vida. Él es nuestra esperanza. Muchas gracias. Cada vez que hacemos un acto de fe dirigido a Jesús, se establece un contacto con Él y su gracia fluye inmediatamente. Lo recordó el Papa León XIV en la audiencia general de este miércoles 25 de junio. La mañana de este jueves 26 de junio, el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano fue el escenario de la solemne misa en rito hispano-mozárabe que fue presidida por el arzobispo de Toledo y primado de la Iglesia en España, Monseñor Francisco Cerro Chávez, con motivo de la peregrinación de la Arquidiócesis de Toledo que se está llevando a cabo durante estos días en Roma en el marco del Jubileo de la Esperanza. La celebración eucarística estuvo precedida por la peregrinación de los más de 200 peregrinos de esta arquidiócesis española hacia la Puerta Santa de la Basílica Vaticana. A ellos se unieron otros peregrinos llegados desde las diócesis portuguesas de Braga y de Évora. Antes de la celebración eucarística, dialogamos con Monseñor Francisco Cerro sobre el significado de este rito litúrgico y la importancia de la peregrinación de los fieles de Toledo. Pues estamos felices y contentos. Hay una peregrinación muy numerosa de Mercedes de Toledo y realmente venir a Roma, al corazón de la cristiandad, al altar de Pedro, a la comunión con el Papa, que siempre es una gozada, una maravilla, a la León XIV, pero siempre para nosotros es un motivo de reafirmarnos mucho más en nuestra fe en la Iglesia, una santa católica y apostólica, siempre unidos a Pedro. Y luego la peregrinación está resultando magnífica, casi 200 peregrinos que hay. Estamos disfrutando muchísimo de todas las basílicas vaticanas, de todo lo que significa la peregrinación. Y bueno, aunque hace un poco de calor, pero lo llevamos muy bien pensando en que es mucho más las gracias y beneficios que recibimos. Don Francisco, por quinta vez van a celebrar aquí en la Basílica de San Pedro y en el Vaticano la misa hispano-mozárabe. ¿Cuál es el significado y sobre todo qué representa para España, para Toledo, tener esta celebración aquí en el Vaticano? El arzobispo de Toledo, el primado de España, es el presidente de esta congregación para el rito hispano-mozárabe. Por tanto, es la quinta vez que se organiza aquí, que se celebra. La primera fue el Santo Papa Juan Pablo II, estaba entonces don Marcelo y esta va a ser la quinta, pero todos los obispos, cuando han coincidido con un gran jubileo, el jubileo ordinario, suelen celebrar esta misa en el altar de Pedro, ¿no? Entonces, para nosotros es un motivo de gozo y de alegría poder celebrar estas raíces nuestras cristianas en Toledo y en España con este rito hispano-mozárabe, que es toda auténtica gozo y alegría, porque realmente la liturgia siempre es les credendi, les vivendi, y está expresando en el rito hispano-mozárabe la fe de todo un pueblo, la fe de una iglesia que en aquellos momentos pues vive su comunión con Jesucristo en la iglesia. Don Francisco, han vivido también el jubileo de los obispos. El Papa les ha dirigido palabras muy significativas, alentándolos sobre todo a continuar en comunión, sobre todo evangelizar a la Iglesia. ¿Qué podría destacar de este encuentro con el Santo Padre? Pues ha sido realmente una maravilla, una gozada, porque León XIV tiene esa capacidad de profundizar y sobre todo esa capacidad de transmitir con esa sencillez y esa serenidad. Lo que nos ha dicho a los obispos ha sido realmente magistral, nos ha recordado todo lo que tiene que ser un pastor, la coherencia, la lucha por anunciar a Jesucristo y sobre todo vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Empezó citando la encíclica del Papa Francisco Dilesis Nos y prácticamente casi todo lo que nos habló se basaba en un pastor que tenga los sentimientos del corazón de Jesús para que evangelice con firmeza pero también con misericordia. Finalmente, en este Jubileo de la Esperanza, ¿cuál sería su mensaje de esperanza para todos los peregrinos que llegan a Roma, pero también para todos aquellos que no pueden venir por diferentes motivos a ganar estas gracias jubilares? Pues diría lo que ha dicho el Papa León XIV casi desde que inició su pontificado. Primero, que toda la respuesta de nuestra vida y nuestra fe está en Jesucristo. Nada sin Jesucristo, todo por Cristo, con Él y en Él. Segundo, esto nos lanza a transformar el mundo según el corazón de Dios, es decir, una iglesia misionera que tanto habla Él, una iglesia que sale a evangelizar, a anunciar a Jesucristo sin complejos.
con mucho respeto también, pero sin complejos. Y por último, tercero, algo que ya repetía también Pablo VI y el Papa Francisco, lo que necesita nuestro mundo y nuestra Iglesia son santos. Son los santos aquellos hombres y mujeres que transforman el mundo. Cuando hay santidad, esto funciona y la Iglesia anuncia y es fiel a los proyectos del corazón de Jesús que subsisten de edad en edad. En su homilía, el arzobispo de Toledo, al comentar el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, subrayó que no se puede jugar con la comunión con Cristo ni con la comunión con la Iglesia, y tampoco con la comunión con Pedro. En este sentido, Monseñor Cerro Chávez recordó la celebración del Sínodo Diocesano que la Arquidiócesis de Toledo está celebrando, el primer sínodo diocesano del siglo XXI, y luego invitó a renovar nuestra comunión y nuestra adhesión a Pedro, hoy con el nombre de León XIV. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Fe al Día por Jesús TV. Que estas noticias nos inspiren a vivir nuestra fe con más compromiso y con más amor. Así es, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este programa con sus seres queridos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.